Ahora sí, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien, que la estén llevando de la mejor manera. Me imagino que ya vieron la plataforma. Siempre les dejo la plataforma que se les habilite por lo menos unos 15 o 20 minuticos antes, como para que ustedes sepan de qué vamos a hablar y con eso pues se nos haga un poquito más fácil la clase, ¿vale? Santiago, ¿usted no se ha ido a peluquear? Está remechudo. Bueno. Ay, profe, igual aquí que me no es. Bueno, entonces, si se dieron cuenta, en la plataforma les dejé una actividad que se relaciona con la ley combinada de los gases. Resulta que ya vimos las dos primeras leyes, que la primera es la ley de Boyle, que es la primera persona que habla de gases como tal en la ciencia, y la segunda ley es la ley de Lusac y de Mariotte. Digamos que esa segunda ley no es que se contraponga a la ley de Boyle, pero sí hace unas precisiones diferentes, ¿no? Ya saben que lo que las diferencia es la presión. Para Boyle, importante volumen y presión. Para Charles, importante volumen y temperatura. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En este caso, la ley combinada de los gases, como su nombre lo indica, nos va a combinar las tres variables que existen. Nos va a combinar volumen, temperatura y presión. Es decir, que el ejercicio nos va a dar 5 datos y nos va a pedir que busquemos uno. No es la más difícil, pero sí, cuando nosotros sabemos reemplazar fórmulas, la vaina como que se nos va yendo un poquito más chévere, ¿listo? Les he dicho varias veces, la química es de reemplazar fórmulas. Mire, uno no necesita ser químico experto para poder manejar todas las leyes que maneja la química. Desde que usted sepa manejar una fórmula y reemplazarla, ya usted se vuelve un duro, ¿listo? Antes de empezar con la clase de hoy, quería comentarles que el día de ayer salió una noticia, no ha salido todavía por televisión, pero sí, ya salió por internet, es un estudio científico que están haciendo los químicos japoneses y se trata de reacomodar la tabla periódica. Ellos no la van a actualizar como tal, sino que la van a reorganizar. Si ellos la reorganizan, para nosotros eso va a ser bueno, pues porque hay un avance científico, pero de alguna u otra manera, digamos que nos va a tumbar muchas de las teorías que ya nosotros manejamos hasta el momento. Este año la tabla periódica cumplía 150 años, entonces ya es un tiempo en el que nosotros hemos aprendido a organizar los elementos. Gracias, Plaza. Ha sido un tiempo donde hemos aprendido a organizar los elementos, desde la configuración electrónica, desde los números atómicos y muchas situaciones. Ya nos acostumbramos a esta tabla periódica. ¿Qué es lo que sucede? Que si la reorganizan, pues nos tocaría reorganizar también las leyes químicas. Entonces, pues eso sería un vuelco grandísimo que le van a dar a la ciencia como tal. De pronto ustedes han escuchado hablar de la física cuántica, que apareció hace muy poco. Y esa física cuántica no solamente revolucionó la asignatura de física como tal, sino que también revoluciona la química, porque entonces entendemos cómo se da el trabajo con los agujeros negros, entendemos cómo se da el trabajo con los déjà vus, entendemos cómo trabajan, digamos, esos planos que están más allá, espirituales y todo este cuento, pero el problema es que nos afectó la química. Entonces, si reorganizan la tabla periódica, ustedes en 2 años que les quedan para salir de bachillerato, van a llegar a la universidad y si alguien quiere estudiar medicina, si alguien quiere estudiar, no sé, alguna ingeniería o alguna carrera que esté afín con la química, pues ustedes van a decir, uy, esa profe es una mentirosa, esa vieja nunca me enseñó esto, eso era mentira, eso todo lo que... Profe, Ya le dice, vamos y muestra la correa. que sí, será que puede aceptar a Maritza. Ya, mi amor, ya la acepté. Ok, gracias. A ti. Entonces, cuando ustedes lleguen a la universidad, yo sé que me van a echar la abuelita y mi mamá va a salir a reducir muchas veces. Y es precisamente por eso, porque va a haber un vuelco total en la química. Solamente es un estudio japonés, apenas está en proceso, pero ese estudio ya lleva varios años detrás, donde posiblemente ya no hablemos de números atómicos, ya no hablemos de nuestra tabla periódica normalita, sino que vamos a hablar es de números mágicos, donde ya no se van a tener en cuenta los electrones, sino que se van a tener en cuenta son los protones. Entonces, todo ese tipo de situaciones, digamos que hay que irles echando cabeza, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Primero, no me vaya a mentar a mi madrecita cuando esté en la universidad,
porque esto no va a salir el otro año, ni cuando ustedes estén en 11, esto posiblemente tarde unos 4 o 5 años en salir, y por tanto vamos a seguir trabajando las teorías que la química nos da, las que tenemos en este momento. Pero sí es como para que ustedes le vayan echando cabeza y sepan que la ciencia es de constante avance, que la ciencia está en constante progreso. ¿Listo? Entonces que lo que aprendemos hoy, de pronto mañana no lo tumben. Y siempre se los he dicho, las ciencias son teorías. Entonces como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Ahí me escucharon bien la información? Sí, señora. Listo. Señora, Entonces, vamos a trabajar sobre la clase de hoy que se llama Ley Combinada de los Gases. Esta ley combinada de los gases, como se los mencionaba hace un momento, nos va a combinar, valga la redundancia, las tres variables que tenemos para los gases. Nos combina volumen, temperatura y presión. Es decir, que aquí las tres van a ser importantes. Vuelvo y les digo, para Boyle no es importante la temperatura. Para Charles no es importante la presión. Pero en la ley combinada de los gases, las tres tienen un nivel de importancia por el mismo modo. Entonces hablamos de volumen, hablamos de presión y hablamos de temperatura. Más que el saber cómo se aplica la ley combinada de los gases, lo más importante es saber para qué se utiliza. Yo cuándo la puedo poner en práctica y para qué lo estoy aprendiendo. No es solamente para pasar química en el segundo periodo, sino es saber yo cuándo la puedo poner en práctica, cuándo yo la puedo realmente utilizar. Resulta que las turbinas de los aviones y las turbinas que se manejan en los barcos también, las hélices, manejan esta ley combinada de los gases. Ellos requieren una cantidad de agua necesaria, requieren que la turbina genere cierta presión para que se mueva y también que se encuentre a cierta temperatura. Si ustedes vieron esa película de Titanic, que me imagino que todos la han visto, saben que ese barco, por la dimensión que tiene, se puede mover fácilmente en el océano. En el mar lo hace, se dificulta un poco, pero en el océano lo puede hacer con mayor facilidad. Que necesita una presión necesaria, es decir, que las personas tenían que echar una cantidad de carbón suficiente para que se generara la presión en la turbina y el barco se pudiera mover. Y una temperatura específica, ¿por qué? Si la presión disminuye, la temperatura, es decir, el agua congelada, congela la turbina, valga la redundancia. En cambio, si yo hago que la turbina se mueva constantemente, pues se va a mantener calientica y no se me va a congelar por la temperatura que tiene. Ustedes saben que el océano llega a puntos donde la temperatura es incluso hasta menos 100 grados. Es decir, que tenemos muchísimos grados bajo cero y que solamente con llegar a tener contacto ya podemos tener nos podemos llegar a congelar. Tampoco es que lo voy a tocar y me congelé así como, mejor dicho, en la película esa de las dos hermanas muñequitas. Frozen. Eso, de Frozen. No, esa no es la idea, sino que si hay unos procesos que permiten que el cuerpo se congele, ¿listo? Que los cuerpos, porque no solamente estamos hablando de vivos, sino que los cuerpos inertes también lo hacen. Si ustedes han escuchado, los aviones suben hasta cierta altura, porque hacia arriba hay dos problemas. Primero, no hay oxígeno. La persona que lo lleva no puede manipular el avión. Y segundo, el frío tan berraco hace que se congelen las turbinas, que son las que permiten que el avión avance. En eso se ven reflejadas esta ley combinada de los gases. Es importante tener un espacio bastante amplio, es importante que se mantenga una presión específica, es decir, que se tenga una fuerza determinada, y también es importante la temperatura. Por esa razón, la ley combinada de los gases funciona. Si alguien quiere estudiar criminalística, va a tener relación con esta ley combinada de los gases. Y es porque nosotros, los seres humanos, los seres vivos, manejamos estas tres proporciones. Ocupamos un volumen, tenemos una presión y manejamos una temperatura. Si yo me muero, la temperatura cae, me vuelvo frío y me entieso, graves. Si me muero, la presión cae, el torrente sanguíneo, el corazón ya no va a bombear la sangre, entonces la presión cae y empiezo a hincharme. Hay algunas personas que lo hacen, que se hinchan. Incluso hay cuerpos que de tanto hincharse se estallan.
se pueden estallar incluso dentro del ataúd o se pueden estallar cuando los están cremando. Y es porque hay una presión tan grande de los gases que necesitan salir del cuerpo y eso hace que se estallen. Y tenemos un volumen, porque a pesar de que sean chiquitos o chiquitas como yo, que no ocupamos mucho volumen, pero igual lo estamos haciendo. Porque si yo no estuviera aquí, pues estuviera otro tipo de materia en mi reemplazo, ¿cierto? Obviamente no hablamos del volumen que ocupa Patiño, combinado, digamos que contrastado con mi volumen, no es el mismo, pero ambos estamos ocupando un volumen, ¿cierto, Patiño? Sí, señora. Entonces, sigamos. Esta ley combinada de los gases plantea, al igual que en las anteriores, una fórmula general, la cual se debe despejar para poder trabajarla. Entonces, fórmula general, dice que volumen 1 por presión 1 sobre la temperatura 1 van a ser igual a volumen 2 por presión 2 sobre temperatura 2. Y aquí vuelvo a lo que siempre les he dicho. Desde que usted sepa manipular esa fórmula y la sepa despejar, no va a haber ningún inconveniente, ¿listo? A pesar de que vamos a tener 5 datos y en algún momento vamos a decir nos volvimos un 8, recuerden que el mismo ejercicio le va diciendo dónde ubicar los datos. La química es como muy organizadita, entonces ella misma le va diciendo qué tiene que hacer, ¿listo? Ahora, fórmulas despejadas. Entonces vamos a tener, ¿cuántas fórmulas le podemos sacar a esa fórmula general? ¿Quién abre el micrófono y ayuda? ¿Cuántas fórmulas podemos tener para esa fórmula general? 4. No, 5. más de 5. 6. Perfecto, sí, 6. Pues si no es 4 es 5 y si no 6, ¿cierto? En este caso son 6 fórmulas que vamos a poder determinar porque son 6 variables. Vamos a tener una fórmula para volumen inicial, vamos a tener una fórmula para volumen final. Si no ven bien el tablero me avisan, porfa. Listo. Vamos a tener una fórmula para presión inicial, una para presión final, temperatura inicial y temperatura final. ¿Listo? Tenemos 6 fórmulas, es decir que hay 6 posibilidades de despejar nuestra fórmula general y habrán 6 posibilidades de buscar una incógnita. ¿Listo? Entonces empecemos a despejar. Vamos con el volumen inicial. Entonces es igual. Yo creo que si pueden ir tomando nota, no sé si alguien ya vio la plataforma, pero les puedo estar solucionando un punto del taller de hoy. Si quieren, ¿no? Si no, pues les subo el video a la plataforma igual. Volumen inicial es igual a presión final por volumen final por temperatura inicial sobre la presión inicial por la temperatura final. Recuerden que para solucionar este tipo de ejercicios, primero siempre se multiplica y luego las respuestas se dividen. Es decir, que aquí vamos a hacer 2 multiplicaciones. Presión final por volumen final por temperatura inicial. Igual, entonces lo que les dé ahí. Y luego multiplican presión inicial por temperatura final. Multiplican. Y ahí sí los 2 resultados son los que van a dividir. ¿Hasta ahí vamos bien o alguien se me perdió? ¿Vamos bien o alguien se perdió ahí? Sí, pero vamos bien. Listo, vamos bien. Entonces recuerden, primero multiplican lo de arriba, luego multiplican lo de abajo y ahí sí los resultados son los que dividen. Porque recuerden que si me ponen todo en la calculadora, ella hace una ley de agregación de las operaciones fundamentales y me va a dar un resultado completamente diferente, que de hecho ya lo hemos vivido, ¿no? Cuando el resultado a todos no nos coincide. Bueno, vamos con volumen final. Volumen final. Dice que es igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura final sobre presión final por temperatura inicial. ¿Listo? Vamos entonces con la presión inicial. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta para qué les va a servir en el taller? ¿Alguien ya revisó la plataforma? Sí, señora, porque dice el segundo punto que toca mostrar las fórmulas de la ley de gases combinados. Eso, Santiago. Entonces aquí lo que les estoy dando es la solución de ese segundo punto. Si no las alcanza a copiar aquí, tienen la opción de volver a ver el video o tienen la opción de descargarlas de Google. No hay ningún problema, son las mismas fórmulas.
¿Cuál es la idea? Que reconozcamos que si hay 6 variables o si hay 6, digamos que cantidades en juego, vamos a hablar de la ley combinada de los gases. No les pido que se aprendan las fórmulas, porque eso sería ilógico, pero lo que sí les pido es que las reconozcan. Si a la fórmula le falta temperatura, es boiling. Si a la fórmula le falta presión, echarles. Y si tengo un revuelto entre la temperatura, el volumen y la presión, es porque es ley combinada de los gases. ¿Listo? Hay unos que no hacen sino mirar y mirar y no están haciendo mal. Bueno, yo no sé. Vamos por la temperatura. Presión inicial, volumen inicial, temperatura final sobre presión final por volumen final. Y aquí tendríamos presión final por volumen final por temperatura inicial sobre presión inicial por volumen inicial. Cuando ya tenemos las 6 fórmulas... Profe, ¿será que podría bajar un poquito más la cámara, por favor? Claro que sí. ¿Ahí? Gracias. Sí, ahí. Cuando ya tenemos las 6 fórmulas con las cuales podemos trabajar y las que acabamos de despejar de esta fórmula general, pues entonces ahora sí podemos poner ejercicios. Esos ejercicios generalmente son largos, pero son muy fáciles de solucionar siempre y cuando usted aplique la fórmula correcta. ¿Listo? Pilas con ese tema de la presión, porque les decía que la presión se puede medir en torres, que era como se medía antes, o hoy en día la medimos en atmósferas, pero cualquiera de los dos términos es válido para medir presión. ¿Listo? Entonces empecemos. Voy a borrar. Igual les queda en el video o las googlean. ¿Sí? Yo no sé si ese término está bien dicho. Yo no sé si googlear estará bien dicho. Pero bueno, si no, es una palabra mía, me la acabé de inventar y por favor no se me vayan a copiar. Excelente servicio, profe. Listo, entonces, el ejercicio dice 2,8 litros de un gas ideal. ¿Por qué se llama un gas ideal? Porque resulta que son gases que ya llegaron a la ley del octeto, que se encuentran generalmente dentro del grupo número 8 de la tabla periódica. Hablamos del helio, del xenón, del radón, del criptón, y ellos, al tener ya la ley del octeto completa, son gases muy estables. Son gases que no van a permitir que se estallen con facilidad. Son gases que van a determinar unas reacciones químicas, digamos que muy sencillas, por decirlo de alguna forma. Por eso se llaman gases ideales. Digamos, un pedo no es un gas ideal, porque nos va a generar un dolor de estómago tan terrible o un dolor en el intestino que vamos a tener que sacarlo sí o sí. En cambio, el helio no. El helio es un gas ideal por 2 razones. Primero, porque siempre va a buscar la atmósfera. Y segundo, porque a partir de él se pueden realizar muchísimos experimentos químicos. No quiere decir que con los pedos no se hagan experimentos, ¿no? Usted puede experimentar incluso debajo de la cobija a ver cómo se mata con un pedo. Pero pues es más fácil con los elementos químicos como tal. Juicio, profe. ¿No? Yo estoy juiciosa. Yo lo único que doy es ideas. Allá ustedes si me siguen la corriente o no. Bueno, espérenme un segundito. Pongo el ejercicio que es un tanto largo. Temperatura de 77. Algo súper importante y fundamental, chicos. Aquí los grados Celsius tampoco valen. Aquí también tienen que estar en grados Kelvin. Eso es importante. ¿Cuánto se le suma al grado centígrado para convertirlo en grado Kelvin? 273. 273, perfecto. Eso no lo pueden dejar olvidar. ¿Ven que mi pulsar funciona cuando se le da la gana? Lo agito y no funciona. Dejo de agitarlo y decir. Listo. Arranquemos entonces. Dice 2,8 litros de un gas ideal. 2,8 litros de un gas ideal a 25 grados Celsius y 1,2 atmósferas de presión se calientan y se comprimen simultáneamente a una temperatura de 77 grados Celsius.
y a una presión de 2,3 atmósferas. ¿Cuál es el volumen final del gas? Entonces, pilas, siempre lo primero que hago es ubicar los datos que tengo. Entonces vamos a tener volumen inicial, volumen final, presión inicial, presión final, temperatura inicial y temperatura final. ¿Listo? ¿Qué es lo que hice? Simplemente ubicar las variables que tenemos. Solamente estoy ubicando las variables. Entonces, leamos el ejercicio. 2,8 litros. ¿Eso qué será? Abra el micrófono, por favor. ¿Qué será el 2,8 litros? ¿Litros? Volumen, perfecto, inicial. 2,8 litros es el volumen inicial. Sigamos leyendo. De un gas ideal a 25 grados Celsius. ¿Eso qué será? Temperatura. Temperatura inicial, perfecto, 25 grados Celsius. Y 1,2 atmósferas de presión. Estaremos hablando de la presión inicial, ¿no? Ahí mismo le están diciendo 1,2 atmósferas. Y se comprimen simultáneamente a una temperatura de 77 grados Celsius. Segunda temperatura, 77 grados Celsius. A una presión de 2,3 atmósferas. Segunda presión, 2,3 atmósferas. Pilas, porque lo de siempre, si usted lee mal el ejercicio, graves. ¿Cuál es el volumen final del gas? Entonces, X para volumen final. ¿Quién me ayuda con la fórmula de volumen final, por favor? Fórmula de volumen final. Volumen final es igual a presión inicial ¿Sí? por volumen inicial ¿Sí? por temperatura final ¿Sí? ¿Sobre? sobre presión final ¿Sí? por temperatura inicial. Listo. Y aquí es donde usted se va a sentir grande y voy a decir, oh, esta química es, mejor dicho, la locura, y ya soy un químico súper experimentado. Dice que volumen final es igual a, ¿cuál es la presión inicial? Pues lo único que hago es reemplazar. Presión inicial, 1,2 atmósferas. Por el volumen inicial, entonces vienen y buscan los datos, 2,8 litros. Perfecto, Dani. Por la temperatura final, 77 grados Celsius. Uy, pero ahí nos frenamos. ¿Qué le tenemos que hacer a 2 Celsius? Multiplicarlo por 273. Convertirlos a Kelvin. Amor, sumarlo. Vamos a Sumarlos a convertirlos a Kelvin, 273. pero vamos a sumar. Más 273 y más 273. Sumemos 25 más 273, ¿eso le da? Uy, no me vayan a decir que lo están haciendo con calculadora, sinvergüenzas. 25 más 273. 298. Oigan, esperen, me falló aquí la matemática a mí. ¡Oh! Bruta bestia. Listo, 298, hijos. 77 más 273. 370. Cuenta. 350. Ah, 50. Listo. Ya los convertimos a grados Kelvin. Ahora sí, entonces me voy por acá. Me decían que temperatura final, 350 grados Kelvin. Listo. Sobre la presión final, entonces me vengo aquí a los datos, 2,3 atmósferas, por la temperatura inicial, estaríamos hablando de 298 grados Kelvin. Listo, perfecto. Me imagino que ya una calculadora estará por ahí funcionando. 1,2 por 2,8 por 350. ¿Cuánto nos da eso? 1,2 por 2,8 por 350. Eso nos da... Nos 1176. Eso, 1176. Todavía no sabemos en qué, apenas vamos a sacar el resultado numérico. Vamos entonces por este, 2,3 por 298. 894. 2,3 por 258. ¿Cuánto dijo? 5934. ¿Seguros si todo les da ese resultado? Revísenme en el resto el resultado, porfa.
¿Alguien más que esté manejando la calculadora? 593.4. A mí me da un resultado diferente. Santiago, repíteme tu resultado, ¿cuánto es? No, profe, me quedó mal. A mí me dio 685,4. Sí, ese sí es. A mí me da 593,4. A mí me da lo mismo que Héctor. 698. 685,4. No sé qué le pasará a mi calculadora. Listo, 685,4. Ahora sí, como ya tenemos los dos resultados, los podemos dividir. Entonces dividamos 1176 dividido en 685,4. ¿Eso les dio? 1,7157. Hasta ahí, mi amor. 1.71. Recuerden que a pesar de que la calculadora nos bote un chorrero de números, nosotros solamente vamos a poner 2 después del punto. ¿Listo? Pendientes a la fórmula. ¿Ahí me ven la fórmula completa? Ahí. Voy a tachar aquellas derivadas que son iguales o aquellas patrones de medida que son iguales. Atmósferas con atmósferas, se va. ¿Litros tiene con qué tachar? No, se queda. Kelvin con Kelvin, se van. Eso quiere decir que lo único que me queda vivo son litros. 2,8 litros. 1.71 litros. ¿Listo? Y ahora, pues sí me echan la carreta. Respuesta. Si ustedes quieren, vuelven y copian todo el ejercicio. Y si no, dicen el volumen final del gas ideal es de 1.71 litros. ¿Cómo la podrían dar más larga? El volumen final del gas ideal a partir de 25 grados centígrados y 1,2 atmósferas de presión y toda la carreta que lleva el ejercicio es de 1.71 litros. Pero como yo sé que Martín es bien perezoso y Plazas incluso me van a poner respuesta 1.71 litros, que ya me los conozco como son. Pero la idea sí es que me echen un poquito de carreta, ¿listo? Pero podemos ir a lo fijo, profe, sin tanto palabrerío. Sí, claro, ¿cómo no? Sí, profe. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es súper fácil de trabajar, es muy, muy sencilla. Lo único que tienen que tener presente es, lea bien el ejercicio, ¿cierto? Ubique los datos según corresponde. Ya si usted no sabe leer el ejercicio y me confunde el volumen con la presión o la temperatura con el volumen, pues ahí sí ya estamos graves. Por eso tiene que leer muy bien el ejercicio. Luego entonces, de haberlo leído, busca ¿cuál es la fórmula que le conviene? Si aquí le están preguntando volumen final, pues usted tendrá que poner la fórmula de volumen final. Si aquí le preguntan volumen inicial, pues usted aquí busca la fórmula de volumen inicial y así sucesivamente. Luego entonces reemplaza valores. Después de haber reemplazado valores, primero multiplica lo de arriba, luego multiplica lo de abajo y ahí sí los dos resultados los divide. Pilas con eso. Y finalmente pues me echa la carreta que quiera. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Quedaron mudos? Que esa actividad está muy larga, profe. Pero está fácil. Vengan, hablemos de la actividad. ¿Qué tanto les dejé? Profe, la actividad es para hoy. No he revisado, profe. Ah, Martín de Río. O sea, todo es para hoy. Vengan, a ver, miramos a ver qué tanto les dejé, a ver de qué es lo que se quejan. Esperen a ver. Profe, vea, dice Copa 1, 2, 3, 4, 5, Bueno, 6, dice, ley combinada 6 de páginas más del ¿Tiene? otro punto. Pónganme cuidado, ¿tienen el libro ahí a la mano? No. Ya lo traigo. Pónganme cuidado, siempre que yo les deje actividad del libro, les voy a enviar un archivo PDF, porque las páginas que ustedes tienen en el libro no coinciden con las mías. Entonces usted se guía del archivo PDF y no de las páginas, ¿listo? Bueno, Profe, pero cada vez que usted deja las páginas y eso, a mí sí me coinciden. ¿ah, sí? Ay, pues madre, yo no sé por qué en otros cursos no me coinciden, pero bueno, pónganle cuidado entonces. La primera página que dice ahí, dice actividad dibuja.
Y en esa solamente es leer para que en la siguiente página pues usted haga un dibujito. Tiene un cuadro pequeño y un cuadro grande. En el cuadro pequeñito escribe el nombre de la propiedad y en el cuadro grande la dibuja. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad es que no tienen forma propia. Entonces usted podrá dibujar, no sé, una gelatina. Ah, no, porque estamos hablando de gases. Un gas que no tenga forma, una nube. Una nube no tiene forma propia. Entonces ahí la pueden dibujar. En la segunda hablan de se dilatan y se contraen. Entonces yo dibujaría, por ejemplo, una lata de aerosol, pero esparciéndose, porque tiene la capacidad de ser chiquita, contraída, pero cuando sale se vuelve grande. Entonces, por ejemplo, y así con las otras tres que tiene. El agua. Pero el agua si está en estado gaseoso, mi amor, si es vapor de agua. Si no, no. Ah, ok. Listo. En la siguiente página van a encontrar algo que dice actividad 3, explica y dibuja. Ya trabajamos las leyes de los gases, entonces ustedes ahí me van a decir con sus palabras qué entendió de los gases en general y me va a dibujar un gas. Para la siguiente dice ley de Boyle y Mariotti. Ciérrenme Un pedo. mientras que yo termine de explicar, porfa. Vea, Parra apenas llegó. Van a revisar en esa siguiente página que dice ley de Boyle y Mariotti. Entonces ahí, pues entonces lo fundamental que usted me tendrá que escribir ahí es que para él no es importante la temperatura, por ejemplo. Y ya otra cosita que usted me quiera explicar y me dibuja algo de ley de Boyle y Mariotti. Eso ya lo habíamos hecho en el cuaderno, ¿se acuerdan que ya los habíamos Un puesto termómetro en la frío. ley? Dime. Un termómetro frío se podría dibujar. No, uy, bueno, sí, ya hablemos de un termómetro no frío, sino un termómetro sin, bueno, abajo, por decirlo de alguna manera, como para que no nos suene ahí como feo. En la ley de Lusac, pues es exactamente lo mismo. Es que de hecho ahí no hay ejercicios, ahí solamente es como explicar y dibujar. ¿Qué entendió con sus palabras y dibuja? ¿Qué entendió con sus palabras y dibuja? Y la última página es la que estamos viendo hoy, entonces puede dibujar un barco, puede dibujar un avión. En la de Charles puede dibujar una olla pitadora, puede dibujar una bomba, puede dibujar un globo aerostático. Es como echar memoria de qué les he dicho y para qué sirven las leyes, me explica con sus palabras y luego dibuja. No vaya a ser chichipato como unos amigos que conozco que explican un renglón, ¿yo? Usted trate de ser lo más chévere. Una pregunta. Dime. Martín y Si a Plaza. uno le consiguen las páginas, ¿uno lo puede hacer en el libro? Ay, no, hijos, que la idea es que lo hagan en el libro. O sea, yo les dejo el archivo PDF por dos razones. Primero, por si no me coinciden las páginas. Y segundo, para los que no tienen libro. Los que no tienen libro tampoco es que se vayan a poner a transcribir. Que solucione. ¿Listo? Listo, profe, listo. Listo. Profe, Entonces, pero lo que yo decía es que si todo es para hoy. pues si lo alcanzan a hacer hoy, fabuloso. Tampoco se me vayan a dar garra porque es que tengo estudiantes atrasados con 3 y 4 semanas de actividades. Máximo un mes. Pero sí. Martín y Plaza. Pero, o sea, yo digo que para mañana a esta misma hora. Ay, ni porque fuera mejor dicho, todo el trabajo del mundo. Ay, profe, pero es largo y tiene que entendernos que también tenemos trabajo de otros profesores. Sí, nos dejan más tareas, A las profe. 3 de la tarde. Quedan exactamente hora y 20 minutos. Son 4 Tengo páginas. clase de música. Es decir que en 10 minutos... Sí, yo también con Patiño. Y conozco unos amigos que en 2 minutos hacen todo. Porque con esos dibujos, mejor dicho. No, Los hago profe, bonito, usted se ha dado profe. cuenta que yo le he dado dibujo, que yo le he mostrado, le he hecho dibujos bien bonitos. Yo también Desde ahí. dibujo. Martín y Plaza. También, Ahí sí lo profe. Entonces, como pues, Todos hacen dibujos bobos. bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Profe, yo dibujo bonito, nada más que usted no lo ve bonito. Es el problema. Ah, perdóname, es que estoy de acuerdo con Checho, no me mi gusta. mirada es un poco abstracta, entonces para tu arte. Sí, sí. Los berriondos. Bueno, más bien, ¿alguien dudas, preguntas, inquietudes, algo más que decir? ¿Tienen Nos queda un preguntas? minuto. Duda, No, tengo una duda. Señora, Profe, la duda que usted no me ha respondido, ¿todo es para hoy? sí. Para mañana, ¿no? Ay, Y ¿qué? era hacer la clase hoy. Para mañana. Para hoy. Ah, Ay, profe,
Bueno, no molesten, igual ustedes saben que lo envían cuando se les da la berraca voluntad, entonces no molesten, envíenlo apenas puedan. El caso es que Eso es cierto. Pues sí, Como tiene Martín y razón. Plaza. Martín y Plazas. bueno, ¿algo más que decir, niños? ¿Alguna duda No, señora. que ha quedado? Que tenga buen día. Muchas gracias. Chao, profe, que descansen. Listo, chao. La extraño, los extraño a todos. Chao, profe. Listo, chao, juiciosos. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Utilice Piensen en que nos van a cambiar la química. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Me va a tocar buscar otro Utilice el trabajo. tapabocas. Yo estoy pensando en Anonymous, profe. ¿En qué? Exacto, Anonymous. En Anonymous. ¿Qué es ¿No oyó eso? la noticia que salió por internet? ¿Qué es eso? Sí, profe.